Museo Nacional de Arte. Mi nombre es Laurelita Ángeles Urbán y en este video hablaré sobre el tema del siglo XIX en imágenes, arte, historia y sociedad. A lo largo de los siglos, el ser humano ha dejado varias marcas que reflejan su forma de pensar, desde la sensibilidad de Claude Monet hasta la intensidad emocional de Vincent van Gogh, la elegancia de John Everett Millais o la modernidad de Edward Manet, que con cada uno de sus trazos, colores y texturas cuentan millones de historias, así como lo hacen los templos griegos, las catedrales góticas o los palacios reales. Pero, ¿cómo surgieron las grandes corrientes artísticas? ¿De qué manera el arte moldeó nuestra visión del mundo? ¿Qué movimientos marcaron un antes y un después? En este video exploraremos uno de los siglos más interesantes, el siglo XIX, un periodo en el que el mundo cambió a gran velocidad y el arte se convirtió en el espejo de esas transformaciones. El siglo XIX, contexto histórico. El siglo XIX fue uno marcado por grandes transformaciones políticas, sociales y culturales. Después de la Revolución Francesa, surgieron aún más ideas sobre la libertad, los derechos y una nueva ideología, el nacionalismo. Las sociedades empezaron a reorganizarse y muchos países atravesaron guerras, independencias y movimientos que modificaron las estructuras tradicionales. Todo esto influyó en el pensamiento de artistas e intelectuales, quienes miraron el entorno con diversas perspectivas, más críticas, más emocionales o más científicas según la corriente artística a la que pertenecieran. El romanticismo. El uso de la razón en la ilustración y la recuperación de la estética clásica en el neoclasicismo acabaron generando una sensación de incomodidad, por lo que surgió el romanticismo, un movimiento cultural que ponía en primer lugar los sentimientos guardados durante casi todo el siglo XVIII. Las cunas de ese grito contra la libertad y la conciencia fueron Alemania y Reino Unido, para después llegar a Francia y España. Algunos literatos románticos fueron Goethe o Lord Byron, mientras que en la música, Wagner es el compositor romántico por excelencia. En pintura, Delacroix se considera la máxima expresión en el romanticismo francés. El realismo. Francia vuelve a ser el lugar de origen de un movimiento revolucionario como este, que pese a mostrar la cruda realidad, no lo hace académicamente, sino todo lo contrario. El realismo fue un movimiento estético que rechazó lo exageradamente emocional, es decir, lo sentimental. Rechazaban lo exótico porque querían mostrar lo cercano. Es por ello que este movimiento adopta una postura activamente política, denunciando las injusticias sociales y comprometiéndose con las clases bajas y los movimientos políticos de izquierda. Numerosos artistas han contribuido a la creación y el desarrollo del realismo. Entre los más destacados se encuentran Gustave Courbet, Honor Dumer, Jean-François Millet y Edward Manet. El impresionismo. El impresionismo nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Francia y quiere, a grandes rasgos, plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. Este movimiento se caracterizó por el uso de colores puros sin mezclar, sin ocultar la pincelada y dando protagonismo a la luz. El nombre impresionismo surgió de una crítica de arte que se burlaba de la pintura de Claude Monet, llamada impresión sol naciente. El crítico Louis Leroy utilizó la palabra impresión de manera despectiva para describir la obra como un boceto inacabado, y el término fue adoptado de una forma irónica por los artistas para dar nombre a su propio movimiento. Otros artistas destacados en esta corriente artística fueron Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley y Camille Pissarro. Museo Nacional de Arte. Estas corrientes, surgidas principalmente en los siglos XVIII y XIX, también forman parte del legado artístico que se conserva y estudia en México. Un ejemplo fundamental de esto es el Museo Nacional de Arte, que fue inaugurado el 23 de julio de 1982, con el objetivo de estudiar, conservar y exhibir arte producido en México desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera del siglo XX. Su acervo supera a las 7,000 piezas, enriquecidas por múltiples donaciones. El museo se ubica en un edificio histórico de Tacuba, en el centro histórico. En la época novohispana fue noviciado jesuita y después el Hospital General de San Andrés, donde se embalsamó a Maximiliano de Habsburgo. Durante el Porfiriato fue demolido para construir el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, inaugurado en 1912 bajo Francisco I. Madero. Más tarde albergó el Archivo General de la Nación hasta que este se trasladó al Palacio de Lecumberri, quedando el edificio vacío. La construcción, diseñada por Silvio Contri, es una obra ecléctica, con influencias del Renacimiento italiano,
clasicismo francés y neobarroco. Finalmente, por decreto presidencial, fue entregado al Limbal y convertido en museo en 1982. Sus salas permanentes exhiben obras de grandes artistas mexicanos como José María Velasco, Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Saturnino Herrán, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo. Además, cuenta con una área educativa con actividades para todas las edades y una biblioteca dedicada a la investigación del arte mexicano de los siglos XVI al XX. Análisis de 3 obras del Museo Nacional de Arte. Romanticismo. El amor del colibrí, de 1869, del pintor mexicano Manuel Ocaranza, en el año de la restauración de la República, un periodo de reconstrucción nacional tras la caída del Segundo Imperio. La escena muestra a una joven observando un colibrí junto a un lirio blanco, símbolos que aluden a la pureza femenina, la masculinidad y el amor idealizado. Estos elementos, junto con la expresión melancólica de la figura y el tono emocional de la composición, sitúan la obra dentro del romanticismo, que privilegiaba la sensibilidad, el simbolismo y los sentimientos intensos. Realismo. La pintura histórica de Rodrigo Gutiérrez, encargada por Felipe Sánchez Solís en 1869 y pintada en 1875, pertenece al contexto posterior al triunfo liberal de 1867, cuando surgió un fuerte interés por representar episodios históricos con exactitud. La obra muestra la reunión de los caciques tlaxcaltecas ante la propuesta de alianza de Hernán Cortés, recreada con minucioso detalle en vestimentas, gestos y expresiones. Esta precisión y su intención documental la enmarcan dentro del realismo, corriente que buscaba reconstruir la realidad de manera objetiva y fiel. Impresionismo. Fuentes brotantes en otoño es una obra de arte del pintor impresionista mexicano Joaquín Clausel, creada alrededor de 1910, en las vísperas de la Revolución Mexicana, causada por el descontento popular hacia el largo régimen de Porfirio Díaz. Esta obra representa una arboleda que discurre junto a una pendiente rocosa, con una ladera cubierta de maleza que la equilibra en el lado opuesto de la composición. En el centro del lienzo, el artista pintó reflejos con pinceladas, largas y rápidas, mostrando un gran dominio del arte impresionista. En conclusión, el siglo XIX fue un periodo en el que el arte se transformó al mismo tiempo que el mundo. Las tensiones políticas, los avances tecnológicos y los cambios sociales dieron origen a nuevas formas de ver, sentir y representar la realidad. Hoy, museos como el Museo Nacional de Arte conservan ese legado, permitiendo que sigamos entendiendo cómo el arte no solo refleja su tiempo, sino que también moldea nuestra manera de comprender el pasado y el presente.